Lily, hoy vamos a recorrer juntos un edificio muy importante para la historia de Corea que se encuentra en Seúl y lo tenemos justo aquí detrás mía, que sería la cárcel de Sodaemun. Este edificio tiene mucha historia de la ciudad, de Corea en sí, y queremos explicaros un poquito de todo esto mediante algunas de las historias más importantes y de un símbolo muy importante para el país, que sería Yu Kwang-sun, una mujer muy luchadora de su época y que queremos compartir su historia y la de este lugar. Así que acompañadnos porque va a ser muy interesante. Corea atravesó casi 4 décadas de ocupación japonesa, de 1910 a 1945, lo cual significó persecución, torturas, asesinatos y toda forma de supresión de las libertades del pueblo coreano. A pesar de tanto terror, muchos coreanos lucharon y lograron su independencia. Hoy vamos a centrarnos en quien se convirtió en el símbolo de la lucha por la independencia de Corea. Yu Kwang-sun nació el 16 de diciembre de 1902, la segunda hija de 5 hijos de padres cristianos en Byongchong, cerca de Cheonan, al sur de la provincia de Chungcheong, en lo que se convirtió en Corea del Sur cuando la península se dividió en 1945. Fue estudiante de la escuela Ihwa en Seúl, que fue establecida por misioneros estadounidenses como la primera institución educativa moderna para mujeres en Corea. Han pasado ya más de 100 años desde que el 1 de marzo de 1919 un pequeño grupo, lo que comenzó como un pequeño grupo de surcoreanos que querían independizarse, buscaran la libertad del gobierno imperial japonés. Recorriendo esta cárcel vamos a conocer la historia de Corea, este lugar, qué tiene de importante, qué significó y más detalles. Así que comencemos con la visita. Samhainchol, o Día del Movimiento de la Independencia, es un día festivo en Corea dedicado al movimiento 1 de marzo. Esta protesta ocurrió el 1 de marzo de 1919 y es una de las primeras manifestaciones que se llevó por la resistencia coreana. No se puede hablar de la independencia de Corea sin una de sus protagonistas, como dirían algunos, como la Juana de Arco de Corea, que sería Yu Kwang-sun. Esta chica tenía 16 años cuando ocurrió la primera manifestación el 1 de marzo y a los 3 días, mientras ella estudiaba en Ewha Haktan, vinieron algunas personas a alertar de que sería una manifestación del 5 de marzo. Ella y muchos compañeros marcharon en la puerta de Namdaemun y fueron capturados por los japoneses. Tuvieron que ser los de su propia escuela los que negociaran su libertad. Yu se convirtió en la cabeza de la independencia y tras varias manifestaciones volvió a su ciudad natal, en Cheonan, ya que el gobierno colonial japonés tomó varias represalias y cerró muchos colegios el 10 de marzo. Ella se llevó de contrabando una copia de la Declaración de la Independencia y ella fue pueblo tras pueblo difundiendo el movimiento Samil, es decir, del 1 de marzo, reuniendo a los diferentes residentes para que se unieran en esta manifestación. O sea que ella realmente fue uniendo a muchos de los pueblos que aún no sabían sobre lo que había comenzado en Seúl, en la capital. Este que ves aquí es la puerta de uno de los edificios de la cárcel, es el único que no está conectado a los demás y esto es porque aquí encerraban a algunas personas un poco más peligrosas o también de Corea del Norte. Entonces aquí los tenían encerrados y no los dejaban salir por largas temporadas. Mediante más se profundiza en la cárcel, más se puede conocer acerca de cómo vivían estos presos o el adoctrinamiento que intentaba llevar a cabo el gobierno imperialista japonés. Aquellos que tuvieran mejor comportamiento tenían trato más favorable. Llegó a reunir más de 3.000 personas en una de las manifestaciones en Cheonan. Llegó la policía japonesa y empezó a disparar a la multitud. Por desgracia, entre las personas que se encontraban y que fallecieron estaban los padres de Yu Kwang-sun. Tras varias manifestaciones por todo el país, más de 7.000 personas fallecieron y más de 46.000 fueron encarceladas, como Yu Kwang-sun, que fue encarcelada en esta cárcel, en Sodaemun, en Seúl. Estamos justamente en uno de los edificios que va conectando varios en la cárcel y aquí tenemos un pasillo de la cárcel. Justamente si vamos por aquí, veríamos todas las que vivían estas personas y podemos recorrerlas. Estas eran algunas de las celdas que usaban para aislar a las personas en las que el espacio es mucho más pequeño, de 2 metros y algo. Así que imaginad cómo podrían vivir aquí estas personas. Eran conocidas como las habitaciones de la tinta, ya que estaban tan oscuras como la misma. A Yu se le ofreció una sentencia más leve si admitía su culpabilidad y ayudaba a la policía japonesa a arrestar a colaboradores del movimiento.
a pesar de ser brutalmente torturada y golpeada, se negó a delatar a cualquiera de sus colaboradores y continuó la lucha contra el gobierno colonial japonés. Incluso si me arrancan las uñas, me destrozan la nariz y las orejas y me aplastan las piernas y los brazos, ese dolor físico no se compara con el dolor de perder mi nación, escribió en prisión. Mi único remordimiento es no poder hacer más que dedicar mi vida a mi país. Estamos en el edificio destinado a las mujeres y justamente enfrente de la celda número 8, que es donde estuvo supuestamente Yu Kwan-sung encerrada. Yu Kwan-sung ya hemos dicho que ha sido muy importante en la historia de la independencia de Corea, entonces aquí podemos aprender un poquito más de su historia. También cuentan cosas muy bonitas de ella mientras estuvo aquí, y es que tenía una compañera que tuvo que dar a luz aquí en la cárcel porque la metieron embarazada. Al parecer le daba mucha más comida a ella de su pequeña porción para que pudiera amamantar a su hijo, le ayudaba también a cuidarlo, etcétera, etcétera. Por su valentía y su coraje, ella también estuvo haciendo algunas manifestaciones aquí dentro de la cárcel, en concreto cuando se cumplió un año del 1 de marzo, y esto también le llevó bastantes problemas, y es que este mismo año ella sería asesinada. Hemos recorrido varias celdas en las que aparece la información de muchas de las personas que sufrieron y que tuvieron que estar encarceladas aquí, y entre ellas Yu Kwan-sung, que murió en esta cárcel. Ella murió a los 17 años en el 1920 después de ser golpeada y torturada muchas veces. La península de Corea quedó bajo el dominio militar japonés 3 años después del nacimiento de Yu. Si bien esta no logró ver la independencia de su país, sus acciones la convirtieron en una heroína de Corea. Han habido varias películas biográficas de Yu en el pasado, pero la última en febrero de 2019, titulada Una resistencia a la historia de Yu Kwan-sung, profundiza en sus emociones mientras pasa sus días dentro de la prisión con otros reclusos. Cuando Yu es trasladada a la prisión de Sodemun, uno de sus ojos está hinchado, así como sus mejillas, tal como está en su tarjeta de registro de la prisión, que todavía existe y se exhibe en la prisión de Sodemun. Yu Kwan-sung también fue honrada por el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en 2015. En su discurso dijo que quería hablar de una joven que perdió su libertad por la libertad de los demás. Dijo que esta era una prueba de que la violencia mata a una persona pero no sus ideales, y que su nacionalismo mostraba la manera en la que vivió y murió. La comparó con Juana de Arco, y yo creo que es una buena comparativa, ya que esta chica, siendo tan joven, luchó muchísimo por sus ideales y por su pueblo. Aunque el movimiento 1 de marzo no resultó inmediatamente en la independencia, fue muy importante para crear un sentimiento de nación y conseguir que todos se unieran ante una causa común, que era el gobierno imperial japonés. Este sentimiento de unidad nacional está patente hasta hoy, y además me parece muy curioso que en este lugar tan importante para este movimiento hay mucha simbología nacionalista. Hay muchas banderas coreanas alrededor de los edificios, incluso algunos patrones de la bandera para incluso la puerta de un baño, y esto es porque es un lugar que nos recuerda, que les recuerda a los coreanos que era un lugar muy importante para este movimiento. También nos ha parecido súper curioso que a la entrada, como en muchos lugares turísticos, hay alguna tienda de conveniencia, de tienda 24 horas, en este caso un CNU, y estaba con algunos carteles que ponía como Viva Corea, o este local totalmente coreano, es una marca coreana, no se venden productos de Japón. Acabamos de pasar por el edificio en el que ejecutaban a muchos de los prisioneros que estaban aquí encarcelados, y después se llevaba desde este edificio los cuerpos por este pasillo, que más o menos tiene unos 200 metros. Dicen que se lo llevaban por este pasillo secreto para que no vieran cómo torturados estaban los cuerpos. La verdad que es muy desagradable esta parte de la cárcel y no está permitido grabar por algo. No se puede pisar algunas zonas y está declarado patrimonio, pero si venís a la cárcel que sepáis que esta parte puede ser un poquito más dura. El 1 de marzo se celebra la independencia de Corea, que es cuando comenzó todo este movimiento para rendir también homenaje a estas personas que lucharon por el país. En 2019 han hecho 100 años y hubo un gran evento de conmemoración, pero ya sabéis, en este año por el COVID en 2020 no se ha podido celebrar de la misma forma. Por eso hoy también estamos aquí intentando mostraros parte de la historia. La Universidad de Mujeres Ihua publicó 2 fotos de la activista independentista Yu Kwan-sung durante sus días en Ihua Haktam, en conmemoración del 133 aniversario de la fundación de la escuela. No se sabe con exactitud de qué años son, pero se sabe que es de su primaria y secundaria.
Esperamos que gracias a esta visita hayáis comprendido un poquito más de la historia de Corea junto a nosotras, que haya sido muy interesante para vosotros también, igual que para nosotras recorrerlo. Y si os ha gustado, dejadnos un super like, suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.